Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero reconocer la labor de las funcionarias y funcionarios del Palacio que han garantizado con su trabajo el buen desarrollo de este complejo e intenso proceso de análisis y discusión. Y también quiero reconocer la labor del senador Rodrigo Blas como presidente de la comisión, donde ha actuado con ecuanimidad, con la ecuanimidad que corresponde y manteniendo siempre el diálogo y el buen talante. También quiero, señora Presidenta, realizar 3 reconocimientos adicionales. En primer lugar, a las diversas organizaciones sociales y personas que se acercaron a la comisión, a nuestra bancada para darnos información relevante sobre los diversos asuntos en consideración y plantearnos sus demandas. A mis compañeras y compañeros de bancada por haberme conferido la responsabilidad de realizar este informe y a nuestro equipo, a nuestra secretaria, al equipo de asesores y asesoras de la bancada del Frente Amplio en general y particularmente de la bancada socialista que nos han dado un apoyo muy importante a lo largo de todo este proceso. La bancada del Frente Amplio no va a votar el proyecto de rendición de cuentas, en tanto entiende que el mismo es expresión de una política de gobierno que hemos caracterizado como el modelo de la desigualdad. Un modelo que, además de injusto, ha deteriorado las condiciones de vida de la población, notoriamente en algunos sectores, erosiona nuestras posibilidades de desarrollo futuro, la calidad de nuestras instituciones y la soberanía nacional. ¿Por qué modelo de la desigualdad? El Gobierno informa que en el año 2022 el Producto Bruto Interno tuvo, con relación al año 2021, un crecimiento del 4,9%. Su valor se ubicó, según los informes, en 2.930.701 millones de pesos o 71.177 millones de dólares. Si estos datos se comparan con el año previo a que asumiera este gobierno, tenemos que el Producto Bruto Interno estuvo en el 2022 un 3,5%, un poco más en realidad, por encima de lo que había estado en ese año en el 2019. Esto es, el año 2022 fue el año en el que el país produjo más riqueza desde que se lleva el registro, superando al 2019, que estaba anteriormente en ese lugar. Según la información que nos proporciona el Ministerio de Economía y Finanzas, a valores corrientes, la riqueza en más que se generó en el país en el 2022 con relación al 2029 fueron 9.946 millones de dólares. Sabemos, el Poder Ejecutivo nos presenta los informes a valores corrientes y eso dificulta las comparaciones, ¿verdad? Nosotros hemos hecho alguna estimación y estamos hablando a valores constantes de que la riqueza producida en el país en el 2022 estuvo en algo así como 2.500 millones de dólares más que en el 2019. O sea, la torta creció, pero ¿cómo se repartió la torta? Bueno, para nosotros se repartió mal y desigualmente. Como decíamos, mientras la riqueza que se produjo en el país en el 2022 creció un 4,9% con relación al año anterior, el salario real promedio en el 2022 se ubicó un 0,56% por debajo de lo que estuvo en el 2021. El informe del Poder Ejecutivo dice que estuvo un 1% por encima el salario real, porque el informe del Poder Ejecutivo compara el salario a valores de diciembre de 2022 con el salario a valores de diciembre de 2021. Pero en realidad, en el promedio del año 2022, y mientras en el país se generaba una cantidad de riqueza muy superior a la que se había generado en el año anterior, las trabajadoras y los trabajadores recibieron menos salario que en el 2021. Por otra parte, como es conocido,
las jubilaciones ajustadas en enero del 2022 por debajo de lo que había sido la inflación en el 2021, perdieron poder adquisitivo notoriamente y recién en enero del 2023 tuvieron un ajuste. Siguen igualmente por debajo de lo que era su valor en el 2019. Se ha sostenido que la caída del salario real con relación al crecimiento de la riqueza se compensa con la creación de puestos de trabajo, pero eso es parcialmente correcto, porque si bien es cierto que se incrementó el empleo en el 2022 y eso implicó también un crecimiento de la masa salarial, tenemos que, comparando con el 2019, el salario real medio en el 2022 se ubicó un 3,5% por debajo de lo que fue el salario real medio en el 2019. Las jubilaciones se encontraron notoriamente por debajo. Y la masa salarial, o sea, si sumamos los salarios, el total de lo destinado por la economía a pagar salarios, se redujo por lo menos en un 2% con relación a lo que era en el 2019. Entonces, estos datos promedio que hablan de la desigual distribución de esa riqueza más generada en el país en el 2022, más de 2.500 millones de dólares, tiene algunas expresiones muy crudas y críticas que yo voy a mencionar. Y me refiero a la situación de los trabajadores con salarios sumergidos y los hogares y personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El informe sobre ingresos del Instituto Cuestas Duarte para el año 2022 nos dice que hubo 549.000 personas, la tercera parte de todas las personas ocupadas, que percibieron ingresos por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes y que dentro de ese total de 549.000, 173.000 no alcanzaron los 15.000 pesos mensuales. Este grupo de los salariados sumergidos, digamos, pese a que en el 2022 en el país hubo mucha más riqueza que en el 2019, hubo 100.000 trabajadoras y trabajadores con salarios sumergidos más que los que había en el 2019. En relación a la pobreza, tenemos que los datos del INE nos dicen que la pobreza en el 2022 alcanzó al 6,9% de los hogares y al 9,9% de las personas, más de 350.000 uruguayas y uruguayas. Ese valor significó una leve mejoría con relación al 2021, pero estuvo significativamente por encima, un 12,5% más que el mismo indicador en el 2019. O sea, en el 2022 hubo 42.000 personas más bajo la línea de pobreza que las que había en el 2019. Lamentablemente, acabamos de conocer las estadísticas del primer semestre de este año. Nos dicen que la pobreza alcanzó en este periodo, en el primer semestre, a un 10,4% de la población del país, lo que supone un crecimiento significativo con relación al último semestre del 2022, donde había estado en el 9,1%. Es cierto, no corresponde comparar distintos semestres, pero el dato nos confirma que no se logra traducir el crecimiento económico en una política consistente de reducción de los niveles de pobreza. No puedo dejar de mencionar, entre las consecuencias nefastas del modelo y los fracasos del Gobierno en el tema de la pobreza, la situación en la primera infancia, donde pese al crecimiento económico verificado en el 2022, ya que el Gobierno dispuso de un incremento de recursos de 2.117 millones de pesos, se verificó un nuevo incremento de las niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza, guarismo, que se ubicó en el 2022 un 16% que en el 2019. Entonces, volviendo a este concepto del modelo de la desigualdad, tenemos que en el 2022 el país fue más rico que en el 2019, pero las trabajadoras, los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, esto es, la gran mayoría de la población fueron más pobres. Y entonces la pregunta es,
¿A dónde fue ese crecimiento de la riqueza producida en el país que, como vimos, no fue a los bolsillos de las y los trabajadores? ¿A dónde fueron esos más o esos 2.500 millones de dólares más de riqueza que se produjeron en el país? Pues bien, sabemos a dónde no fueron, porque eso también surge de los datos de esta rendición de cuentas. Sabemos, por ejemplo, que no fueron a la educación pública, porque en los 3 años que van, del 2020 al 2022, la ANEP vio recortados sus recursos en 222 millones de dólares y la UDELAR en 81 millones de dólares. También sabemos que no fueron a la salud, porque tuvo un recorte en el mismo periodo de 94 millones de dólares. Y también sabemos que no fueron para las niñas, niños y adolescentes, porque el INAU y el INISA sumados en ese mismo periodo, 20, 21 y 22, tuvieron un recorte de 80 millones de dólares. El MIDES, en ese mismo periodo, tuvo un recorte de 32 millones de dólares. El Ministerio de Vivienda tuvo un recorte de 53 millones de dólares. El Poder Judicial tuvo un recorte entre el 20, 21 y 22 de 108 millones de dólares. Esto es, en estos primeros 3 años de gobierno, en los organismos que he mencionado, se recortaron 664 millones de dólares. Un recorte que comenzó en el 2020, que se sostuvo en el 2021, pese al inicio de la recuperación económica, y que también se sostuvo en el 2022, a pesar de que el país produjo más riqueza que la que había producido en el 2019. Y, por supuesto, está bien ahorrar. Pero una cosa es ahorrar y otra cosa es recortar recursos que repercuten en el deterioro de los servicios. Y eso es lo que ha pasado estos años con las múltiples denuncias que creo que hemos recibido todos de falta de medicamentos en hospitales y policlínicas dependientes de ACE, del no cumplimiento de los compromisos en materia de construcción de vivienda y en atención al problema de los asentamientos y tantos otros asuntos. Y está claro que el deterioro de las prestaciones que brinda el Estado nos afecta a todas y todos, pero particularmente a quienes tienen menos ingresos y no pueden, por la vía privada, procurarse los servicios que brinda el Estado. Y entonces, la pregunta es, ¿a dónde fueron a parar esos miles de millones de dólares más de riqueza que se produjo en el país en el 2022 sobre la que se produjo en el 2019? Porque no fueron ni a mejorar el ingreso de la mayoría de la población, ni a mejorar la calidad y la cantidad de los servicios públicos. Bueno, sabemos que tampoco fueron a cancelar o reducir la deuda pública, porque como nos informa la ministra de Economía, en el 2019 la deuda neta representaba el 44,6% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a 27.309 millones de dólares. Y en el 2022 la deuda neta representa el 53,3% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a 37.937 millones de dólares. Esto es, en estos 3 años de gobierno, la deuda ha crecido en volumen, tenemos 10.628 millones de dólares más de deuda pública y además como porcentaje del PBI casi un 9%. Se anuncian además inversiones récords en materia de infraestructura. Lo primero que decimos que no podemos ignorar que las inversiones del año 2022 se financian con los recortes del 2020 y del 2021 y que los principales proyectos de inversión que se promocionan serán financiados con contratos CREMAF, PPP o fideicomisos, por lo que supondrán deudas y compromisos financieros que deberán afrontar los próximos gobiernos. Entonces, en resumen, el informe que nos brinda el Gobierno sobre los 3 primeros años de su gestión nos dice que el país produce más riqueza, las grandes mayorías son más pobres, las entidades públicas que brindan servicios fundamentales para la población tienen menos recursos y todas y todos los uruguayos tenemos una deuda mayor. Y la pregunta, señora presidenta, es
¿Dónde ha ido a parar esa riqueza de miles de millones de dólares más que se ha generado en el país en el 2022? No tengo las respuestas. Sabemos a dónde fue, pero no tanto a dónde no fue sabemos, pero a dónde fue. Ahora voy a leer aquí un fragmento del informe Actividad Económica y Depósitos del Sector Privado de la Comisión Técnica Asesora de AEBU de abril del 2023, que nos puede dar algunas pistas de dónde están esos miles de millones de dólares de riqueza que produjo el país en el 2022 y que no fueron a parar a los hogares de las uruguayas y los uruguayos. Dice el informe, las colocaciones en el sistema bancario, ¿verdad?, crecieron en 9.000 millones entre diciembre del 2019 e igual mes del 2022. A su vez, el 55% del crecimiento total se explica por las cuentas de más de $250.000. Y si se consideran las cuentas que tienen más de $100.000, estas explican el 75% del crecimiento, lo cual denota la fuerte concentración detrás del incremento récord de las colocaciones. Mientras tanto, las cuentas de menos de $5.000, las que se podrían asimilar a las cuentas sueldo, explican solo el 1,5% del aumento de los depósitos desde el inicio de la pandemia. Esto muestra, dice el informe, un proceso acelerado de concentración de la riqueza en el sistema financiero, aún en contextos adversos de la economía, reflejado en el comportamiento de las cuentas bancarias con mayores fondos que crecieron 4 veces más que las cuentas menores. En un contexto económico como el que se describió, la política pública es un aspecto clave para incentivar el derrame de algunos sectores que pudieran ahorrar en la expansión económica sin que el contexto los lleve a incrementar los niveles de inversión o salarios, lo que hubiese impactado positivamente en el resto de la economía al incrementar por esa vía el ingreso de los hogares y estimular el consumo. Y sigue con otro informe de la Comisión del primer semestre del 2023 que se refiere a la rentabilidad de los bancos y dice: el stock de depósitos se encuentra un récord una vez más desde que hay estadísticas disponibles. A pesar de que se lenteció su crecimiento con respecto a lo que se venía observando principalmente en los depósitos en moneda extranjera. Con ese desempeño, el volumen de negocios del sistema bancario creció un 7,3% en los primeros 6 meses del año 2023. Si bien se desaceleró el crecimiento que había mostrado en los últimos años, con tasas de 2 dígitos, igualmente se expande a un muy buen ritmo del 7,9% interanual medido en dólares. En cuanto a los resultados, en total del sistema bancario, obtuvo 572 millones de ganancias en los primeros 6 meses del año, una cifra que supera lo acumulado en todo el 2022. En los primeros 6 meses del año supera lo acumulado en todo el 2022. Despejado del resultado, la diferencia que provoca el tipo de cambio en la evaluación de los activos y pasivos, las ganancias son aún más destacadas. En el primer semestre del 2023, los bancos privados acumularon 321 millones de dólares de ganancia, unos 253 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Esto representa el mejor nivel de ganancia desde que hay estadísticas disponibles. Los uruguayos somos más pobres, pero los bancos son más ricos. Sin duda que este informe nos da pistas sobre dónde fue a parar la riqueza más generada en el 2022, pero no nos da todas las respuestas. En nuestro país, cuando hay un conflicto gremial, se publican en los diarios los salarios de los trabajadores. Y si hay algún obrero que gana más de 100.000 pesos, aparecen voceros que ponen el grito en el cielo intentando enfrentar trabajadores contra trabajadores o pequeños productores. Sabemos dónde viven, qué comen, cuánto ganan los que menos tienen, pero poco sabemos sobre los que tienen más, los maya oro del presidente.
que son quienes acumulan grandes ganancias en tiempos de vacas gordas, pero también en tiempos de vacas flacas, como pasó aquí en nuestro país durante la pandemia y surge claro con los informes de los depósitos bancarios. Si buscamos por ahí, seguramente vamos a encontrar el destino de esa riqueza que forjan muchos, pero que disfrutan pocos, y a los que este gobierno no les exige los mismos sacrificios que a la gran mayoría de la población. El gobierno no solo informa sobre los años pasados, sino que también proyecta para lo que queda de su gestión. Según esa proyección, el Producto Bruto Interno en el 2024 será un 8,8% superior al Producto Bruto Interno del 2019. Sin embargo, el compromiso del gobierno es que los salarios reales recuperen su poder de compra en el 2019. El gobierno proyecta también para el 2024 un incremento del 4,5% de las personas ocupadas. Está claro que con los números que se proyectan al final de este gobierno, pese a que el país va a generar más riqueza y va a haber más empleo, la masa salarial como porcentaje del Producto Bruto Interno, o sea, la parte de la riqueza que se produce en el país, que se destina a pagar salarios, se va a ver reducida en relación a la situación del 2019. Incluso en el informe del Instituto Cuestas Duarte sobre salarios se demuestra que esto va a ocurrir en la hipótesis más optimista de que los salarios en algunos sectores se incrementen por encima de lo que eran en el 2019. Este tema fue tratado sumariamente en la comparecencia del equipo económico a la Comisión en el Senado, pero más profundamente en la Comisión de la Cámara de Diputados. Y allí la economista Bención, se pueden leer las actas del 10 de julio, expresó: realmente estamos viendo una evolución de la masa salarial, ya que se incrementa el poder adquisitivo y es mucho más igual a la interna de la masa salarial de lo que era en el periodo pasado, en el cual había bajado mucho el empleo y muchos compatriotas, de alguna manera, habían perdido el empleo y, por lo tanto, el 100% de sus ingresos. Esto es, para resolver el problema del empleo bajamos los salarios, pero no toquemos las ganancias de los empresarios. O otra versión, mantengamos los salarios congelados mientras las ganancias de los empresarios crecen. Y de algunos empresarios, los privilegiados, porque sabemos que entre esos de 25.000 pesos o menos por mes hay muchos pequeños empresarios. Según un estudio del economista Fernando Isabela, solo en el 2022 se transfirieron 1.000 millones de dólares de los ingresos del trabajo a las rentas del capital por la caída de la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno. ¿Cuántos miles de millones de dólares se habrán transferido al finalizar este periodo de gobierno desde los trabajadores y las trabajadoras a las rentas del capital? En resumen, señora presidenta, tenemos un país más desigual, donde los sectores privilegiados de la sociedad han acumulado y concentrado riqueza y la gran mayoría ha visto deteriorar su nivel de vida, algunos gravemente. Y esto no es casualidad, es el resultado de una política de gobierno, política que ya adelantara el hoy director de la OPP en julio del 2019, cuando planteó que había que congelar salarios y jubilaciones y que ratifica hoy en la Cámara de Diputados la economista Marcela Bención. En los últimos años el problema de los bajos salarios se agudizó por la inexistencia de una política que priorice a los sectores más favorecidos. A diferencia de lo que había realizado durante los 15 años del gobierno frente amplista, no hubo aumentos por encima de la inflación, ni para el salario mínimo nacional, ni para la jubilación mínima. En la crisis económica y social derivada de la pandemia, el Poder Ejecutivo no protegió de manera contundente a los salarios más bajos, lo que impactó e impacta hoy en el aumento de la pobreza. Por su parte, en los lineamientos para la negociación colectiva planteadas hacia la etapa de la recuperación salarial, no se estableció ningún criterio diferencial de ajuste para los niveles de ingresos más bajos. La realidad nos muestra
también que las medidas implementadas para la protección de microempresas, unipersonales y monotributistas fueron insuficientes, ya que hay una parte importante de las personas con ingresos inferiores a 25.000 pesos que son trabajadores por cuenta propia. El Gobierno ha pretendido relanzar el dinamismo económico por la vía de aumentar la competitividad del sector privado a partir de la contención del costo de la mano de obra. También ha disminuido el gasto público, bajando los salarios de los trabajadores estatales, las jubilaciones, el gasto social y la inversión en algunas áreas estratégicas, como en las principales empresas públicas, abriendo espacio para el capital privado. Esta estrategia solo ha funcionado para los grandes exportadores, que inclusive hoy también se ven afectados por el atraso cambiario, y para la banca. Tenemos un Estado más débil, lo que puede ser positivo para el capital transnacional y de mayor porte, que no necesita el apoyo de las políticas públicas para su desarrollo, pero con mayores dificultades para cumplir sus cometidos sociales básicos y con un deterioro en su capacidad de acción estratégica. Esta última, la capacidad de acción estratégica, es imprescindible si pensamos en una transformación de la matriz productiva que nos permita disminuir nuestra dependencia de los ciclos económicos externos, desarrollar empleo de calidad y elevar las condiciones de vida de nuestra gente. El modelo de la desigualdad que no compartimos es justamente la política de rebaja de la masa salarial, el debilitamiento de las políticas sociales y de la presencia del Estado en el territorio, la reducción del rol del Estado en la definición de las políticas de desarrollo, el debilitamiento de las empresas públicas, la no inversión en ciencia, tecnología, el debilitamiento de la educación pública. Y eso es para nosotros lo que expresa esta rendición de cuentas. Señora Presidenta, decía al principio que este programa de gobierno que hemos denominado modelo de la desigualdad ha deteriorado las condiciones de vida de la población, erosionando nuestras posibilidades de desarrollo futuro, la calidad de nuestras instituciones y la soberanía nacional. Que se han deteriorado las condiciones de vida de la gran mayoría de la población es un dato confirmado por las informaciones oficiales. A la caída del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, al notable incremento del número de ocupados con salarios sumergidos y de trabajadoras y trabajadores en situación de pobreza, al incremento de las personas en situación de pobreza y al incremento de las niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza, todos asuntos a los que ya me he referido, se suma la inseguridad alimentaria. En junio del 2022, estamos hablando en un momento donde ya la economía había tenido una fuerte recuperación, el Instituto Nacional de Estadística realizó una encuesta en todo el país, cuyos datos fueron publicados en octubre del mismo año, donde se reveló que el 15% de los hogares y el 16,5% de las personas habían sufrido inseguridad alimentaria moderada o grave en el último año. No tenemos aún el nuevo informe, pero un estudio reciente realizado por el Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, la Escuela de Nutrición, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas y Administración en los barrios Bella Italia y Punta de Rieles de Montevideo, reveló que el 39,7% de los hogares con adolescentes entre 12 y 17 años sufren inseguridad alimentaria. Otro tema grave en el que no se observan mejoras es el de las personas en situación de calle. En agosto de este año, el MIDES realizó un relevamiento de personas en situación de calle en Montevideo. Del mismo surgió que había 2.758 personas en situación de calle, 1.363 a la intemperie, 1.395 que hacían uso de refugios. El número supone un incremento del 24,5% con relación al último año en que se realizó el relevamiento, 2021, y un incremento del 58% con relación a la situación en el 2019. Es justo reconocer que hay una tendencia al incremento de las personas en situación de calle que se mantiene desde la primera medición que se informa, en el año 2016. Pero los datos dicen que no solo no se ha logrado revertir esa tendencia,
sino que la misma se conserva y quizás hasta haya crecido. En este punto, quiero señalar que entendemos que pese a que en el marco de las políticas de ajuste y recortes que han sufrido los diversos organismos del Estado, el MIDES ha sido un privilegiado. En el año 2022 tuvo una ejecución presupuestal un 11% por encima que en el 2019, y ciertamente que se han sostenido e incrementado algunas transferencias monetarias, en lo que hace a la mayoría de los objetivos planteados y en particular al despliegue en el territorio para contribuir y fortalecer la convivencia y la vida comunitaria y colaborar con el desarrollo de las personas y la construcción de rutas de salida que le permitan superar el círculo de la marginación y la pobreza, su gestión ha supuesto un importante retroceso. Recordemos que el primer objetivo para el 2020 era terminar con el problema definido como situación de calle, el cual se presentaba como un problema de enfoque y de gestión. Los datos recientes nos eximen de más comentarios. En el 2021, el MIDES planteó como consigna central de las políticas sociales la acción por la primera infancia, con un plan presentado ampliamente en innumerables eventos y en la prensa. El plan consistía en destinar 50 millones de dólares, los 2.117 millones de pesos de los que hablamos hace un rato, como gasto estructural a este sector, lo cual en términos relativos al monto del gasto público en primera infancia no es una cifra tan significativa y en relación a la situación social es claramente insuficiente. Sin embargo, constatamos en esta rendición de cuentas que el MIDES como institución coordinadora de las políticas sociales estuvo ausente en el contralor de la ejecución del gasto, el que en buena medida no se concretó. Y para colmo, subió la pobreza en la primera infancia en el año 2022. El fracaso ha sido tan grande que en este tema, que ahora se propone en la norma que estamos considerando la conformación de un equipo de coordinación y seguimiento del programa de atención integral a la primera infancia. Esto es, parecería que ni el MIDES ni el INAU están en condiciones de hacerse cargo de los problemas de la primera infancia y se le encomienda la labor de coordinación del equipo, algo por fuera de las funciones que le establece el artículo 305 de la Ley 19.889 a la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas. La gestión del MIDES en relación al problema de la alimentación también ha sabido de importantes desaciertos. Tuvo un desafortunado primer paso en la implementación del programa Canasta Tu APP, que funcionó hasta principios del 2022 y al que realizaba una auditoría tal sobre el programa, la misma mostró gravísimas irregularidades. A esta iniciativa le siguió la también polémica distribución de alimentos a través de una organización de la sociedad civil que sin experiencia anterior de ningún tipo se encargó de la distribución de decenas de millones de pesos en alimentos a ollas populares y que hasta comenzó a trabajar con el Estado sin tener personería jurídica, entre otras irregularidades. Y como tercera etapa tenemos el nuevo programa de alimentación territorial que prometió llevar a 10.000 personas, 10.000 comidas servidas para el área metropolitana de Montevideo, comenzando en los primeros días de abril, y que a la fecha no llega a repartir la cifra comprometida. Hay que tener presente que según el estudio del INE, se puede establecer que en Montevideo y Canelones hay 70.000 personas con insuficiencia alimentaria grave. Dentro de esto, un hecho particularmente lamentable para nosotros fue la persecución de la Coordinadora de Ollas Populares. El desarrollo de las organizaciones sociales debe ser un objetivo de las políticas públicas, en todos los ámbitos, pero muy especialmente en las políticas de atención hacia la población vulnerada. La gente no solo debe ser objeto de las políticas, debe ser parte de su elaboración y ejecución. En este plan de listar el deterioro de las condiciones de vida de la población que ha supuesto este modelo de la desigualdad, se podría abordar el tema de la vivienda y el incumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral, el recorte de recursos,
y su repercusión en el marco de las políticas públicas, donde hoy tenemos menos viviendas en construcción que hace 3 años, todo lo cual surge de los informes presentados, o remitirnos a la situación de ACE y del sistema de salud en general, porque bien sabemos que los déficits asistenciales no están solo en el prestador público. No obstante, me voy a referir al tema de la violencia y la seguridad. Tenemos diferencias importantes con las políticas desarrolladas por el Ministerio del Interior. Entendemos que más allá de algunos indicadores sobre el número de delitos que denuncian, hay niveles de violencia creciente, un número de homicidios alarmante y muy poco éxito en el combate al crimen organizado y el narcotráfico. El ministro ha tenido una particular habilidad para no hacerse cargo de su responsabilidad en las fallas. Se fugan los narcotraficantes y la responsabilidad es del juez que no pidió la historia clínica. Se incrementa el tráfico de drogas por nuestro país hacia Europa y el problema es que no tenemos en Uruguay una oficina de la DEA. El ministro nos acusa de que no le perdonamos el éxito, pero él hizo lo mismo con la jerarquía policial, la que fue removida para consolidar los éxitos, declaró el ministro a principios de este año. Tras esto, el ministro convocó a todos los partidos a un diálogo para elaborar una estrategia de seguridad integral y preventiva. Hubo una discusión importante en el Frente Amplio sobre el tema. Había quienes sostenían que no debíamos participar de esa instancia porque la misma solo se trataba de una acción política destinada a aliviar la presión sobre el ministro por el fracaso en el combate a los homicidios y las responsabilidades políticas que le cabían por el caso Astesiano. Finalmente, no obstante, se optó por participar e inclusive se realizó un aporte. Es cierto que no se firmó finalmente un documento de acuerdo de todos los partidos, pero el Ministerio estableció una síntesis, una estrategia de seguridad integral y preventiva que fue ampliamente presentada. Cuando revisamos este proyecto de rendición de cuentas nos preguntamos, ¿dónde están los recursos para esta estrategia? ¿Estaban en lo cierto los compañeros que nos advertían que no había convicción en el gobierno y que se trataba solo de una operación de lavado de cara? Debemos reconocer con tristeza que parece que sí. El envesaje en el Poder Ejecutivo solo se destacan, para el Ministerio del Interior solo se destacan, en primer lugar, una serie de modificaciones normativas que deberían ser objeto de un análisis más profundo y no corresponde resolver en una rendición de cuentas. En segundo lugar, la Administración continúa generando brechas salariales entre jerarcas y personal subalterno, promoviendo partidas exclusivas para determinados cargos de jerarquía, cuando aún el salario real del personal subalterno ejecutivo no ha llegado a recuperarse. Y por último, se propone modificar la normativa vigente con respecto a las compras y contrataciones estatales cuando se trata de reparación de vehículos policiales y centros carcelarios, restando garantías y transparencia al manejo de los recursos públicos. Solo tras el tratamiento en comisión en el Senado se ha incluido una partida de 30 millones de pesos para la mejora del servicio de alimentación con destino prioritario para la Unidad 4 Santiago Vázquez y la Unidad 7 Canelones. Vamos a acompañar esa norma más allá de su insuficiencia ante la grave situación en que se encuentran esos centros de reclusión y de que no compartimos la política general y lamentamos la ausencia de traducir en el presupuesto nacional la tan mentada estrategia que se presentara hace unos meses. La política que solo se enfoca en la represión del delito, el endurecimiento de las penas, la intensificación del patrullaje, el enfrentamiento al tráfico y al comercio minorista de drogas y la gramática del hablar rudo no ha dado ni dará resultado en combatir los principales problemas y el incremento de la criminalidad. Señora Presidenta, cuando decimos que este modelo de la desigualdad, de la erosión a la calidad de las instituciones,
No pretendemos referirnos a los hechos de corrupción vinculados al jefe de seguridad del presidente, ni al otorgamiento de un pasaporte a un conocido narcotraficante internacional, ni a las promesas de campañas incumplidas, como la de no incrementar la edad para configurar calzado jubilatoria. Queremos hablar del sistema de justicia. El deterioro de los términos de convivencia, el aumento de los homicidios intencionales que el Ministerio del Interior no ha logrado controlar, las muertes de mujeres víctimas de violencia de género, la necesidad de perseguir el crimen organizado, lamentablemente cada vez más presente en nuestro país, el lavado de activos, la corrupción, hacía necesario que en esta última oportunidad presupuestal el Gobierno estableciera una prioridad en la asignación de recursos al sistema de justicia. Los organismos que integran el sistema de justicia han realizado pedidos claros. De la lectura del mensaje enviado por el Poder Judicial y por la Fiscalía General de la Nación quedan claros que es necesaria la creación de juzgados y fiscalías. Los casos recientes de homicidios de mujeres que habían acudido al sistema de justicia y que, sin embargo, no recibieron las respuestas adecuadas, hacían necesaria la asignación de recursos, como acceder al pedido del Poder Judicial para que se crearan 20 juzgados de género, pero lamentablemente la coalición de gobierno no le dio prioridad a estos planteos. Tampoco se accedió a la solicitud para la necesaria creación de una fiscalía para delitos cometidos en el ámbito carcelario o la creación de cargos para la Fiscalía de Homicidio. Como dijimos al principio, el Poder Judicial tuvo un recorte en estos 3 años de $100 millones, de más de $100 millones, y se encuentra en un mínimo histórico de recursos medido como participación en el Producto Bruto Interno. En inversiones, entre 2019 y 2022 se perdió el 27,9% del presupuesto. En gasto de funcionamiento, el 56,3% y en remuneraciones el 3,1%. Si la voluntad política fuera darle al Poder Judicial los recursos necesarios para que mantuviera el mismo nivel de participación en el Producto Bruto Interno que tenía en el 2019, deberíamos incrementar su presupuesto para el año 2024 en $69 millones. En esta ley estamos incluyendo 1.750.000. Esta es la medida de la prioridad de una institución tan necesaria, tan fundamental como el Poder Judicial. Se presenta entonces una situación lamentable. Integrantes del Poder Ejecutivo, el propio ministro más de una vez, integrantes de este mismo cuerpo que integran el partido de gobierno, realizan declaraciones públicas criticando y cuestionando a los distintos actores del sistema de justicia, pese a saber las enormes restricciones de recursos y materiales con los que trabajan y la cantidad y complejidad creciente de asuntos en los que tienen que resolver y las presiones a las que a veces están sometidos, pero luego, cuando tenemos la posibilidad, y tienen la posibilidad, de aportar esos recursos para fortalecer a las instituciones judiciales y que puedan cumplir su función, no hay una respuesta adecuada. Hemos dicho también que este proyecto, que denominamos modelo de la desigualdad, afecta a nuestras posibilidades de futuro y nuestra soberanía nacional entendida en su más amplia acepción. Al estudiar diversos informes de esta rendición de cuentas y ver que no son atendidos o lo son muy parcialmente, las demandas de recursos de todos los entes de la educación pública y la débil dotación de recursos para ciencia y tecnología, nos preguntamos, ¿qué futuro proyecta el Gobierno para el país? O mejor aún, ¿puede haber un futuro para el país si no invertimos en estas áreas? Si observamos las proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno que hace el Gobierno,
y los recursos dispuestos en todas las áreas, vemos una disminución del porcentaje de la riqueza generada en el país que irá para todas y cada una de ellas, que debería ir para todas y cada una de ellas si mantuviéramos su nivel de participación. Esto es, el nivel de riqueza que se genera en el país, que se destina a la educación, tal cual existía en el 2019. Como ejemplo, si nuestro objetivo fuera que la ANEP tuviera la misma participación de recursos como proporción del Producto Bruto Interno que tenía en el 2019, deberíamos incrementar sus recursos en 272 millones de dólares. Si pretendiéramos que la Universidad de la República tuviera la misma participación, deberíamos incrementar sus recursos en 80 millones de dólares. Esta es la realidad de este modelo que ha recortado dramáticamente los recursos para la educación pública y que cuestiona desde ese lugar nuestro futuro posible. Nos preocupa también las debilidades de dos ministerios que consideramos claves en el presente, pero también en la perspectiva de futura: el Ministerio de Ambiente y el de Industria y Energía. En Ambiente observamos, por un lado, una débil dotación presupuestal. Hoy se manejan más o menos los mismos recursos que antaño tenían la DINAMA y la DINAGUA, y por otro lado, un rol absolutamente secundario en la definición de políticas públicas, como se ha observado con el episodio de la sanción a la UPM finalmente levantada, por haber derivado desde un vivero sustancias contaminantes hacia la Cañada y el arroyo Santana, o en la oportunidad en que se discutió el tema de la interconexión entre las rutas 5 y 1 con una traza que afectaba al humedal del río Santa Lucía, o inclusive en la definición de los planes en torno al hidrógeno verde, que afectará un recurso tan importante como el agua. En relación al ministro de Industria, vemos una gran debilidad en lineamientos de política de largo plazo que generen impacto en el desarrollo del país. Vemos un debilitamiento de la institucionalidad del ministerio. Nos preocupa la falta de políticas en áreas claves como energía, telecomunicación e industria, y el debilitamiento y la falta de inversión en empresas tan importantes para el país como ANCAP, Antel y UTE, quienes ceden espacios para crear oportunidades de negocios al sector privado, que muchas veces es un sector privado transnacional. Señora Presidenta, en nuestra bancada, dentro del margen estrecho que tiene en virtud de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo en materia de incremento del gasto, ha propuesto mejoras al proyecto, contemplando los planteos de diversos organismos y atendiendo a las demandas recibidas. Algunas, las menos, lamentablemente, han sido recogidas e integran hoy el proyecto que viene de comisión. Varias mejoras a las normas sobre la JUTEP, el artículo 326 que establece que no podrá negarse a las personas físicas deudoras el acceso a servicios o suministros comprendidos entre los cometidos de los organismos públicos estatales o no estatales, el artículo 536 que incorpora al Audelar a la Junta Directiva Honoraria del Parque Tecnológico Regional Norte, el artículo 395 que autoriza al Banco Hipotecario del Uruguay y al Banco de la República Oriental del Uruguay a intercambiar información y datos personales que sean necesarios para la realización de negocios coordinados, el artículo 342 que asigna 1.200.000 pesos para aplicar como contrapartida nacional de la instalación y funcionamiento del Centro Nacional de Investigación Científica para un laboratorio de matemáticas, y algunos más que las compañeras y compañeros harán referencia en el debate. Pero, lamentablemente, la mayoría de nuestras propuestas no han sido incluidas y yo quisiera referirme a algunas de ellas, dejando claro que en todas las presentadas se preveía un financiamiento por el mecanismo de reasignación de fondos a partir
en la mayoría de los casos de haberse constatado en el informe recibido del ejercicio 2022 la subejecución de los mismos. Y entonces señalo algunas de las normas. Propusimos 2 normas buscando contemplar la situación crítica que se vive en el litoral, producto de la brutal diferencia cambiaria con la República Argentina, que se suma y agrava los problemas de empleo, bajos ingresos y pobreza que tiene el país. Un incremento transitorio del 50% de la asignación familiar Plan de Equidad para lo que resta de este año y para el año 2024. En un cuadro como el que tenemos de pobreza infantil, nos parece fundamental atender estas situaciones. En las páginas 30 y 31 de la exposición de motivos se detallan las medidas adoptadas por el Gobierno ante esta situación en el litoral, pero no vemos ninguna que atienda estos casos en particular. La segunda medida era facultar al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de devolución del IVA para una canasta de productos en las compras realizadas por residentes de la zona en los comercios ubicados en un radio de 50 kilómetros de los pasos de frontera en Fraiventos, Paysandú y Salta. Si bien reconocemos que se han adoptado medidas, las mismas han sido claramente insuficientes, por lo que entendemos que hay que hacer más, y este es un camino que apoya el comercio y el empleo local. Realizamos varias propuestas orientadas a atender el desarrollo de la investigación científica, respaldando solicitudes del Instituto de Investigación Biológica Clemente Estable y de la Fundación Instituto Pasteur. La ciencia ya nos ha demostrado muchas veces, recientemente durante la pandemia del COVID, no solo su importancia y valor, sino la necesidad para asegurar el mejor futuro de nuestra gente de contar con ella. Nuestro país tiene profesionales muy calificados y todas las capacidades para estar en los primeros niveles en varios campos. Tenemos que invertir y destinar recursos para ello. Propusimos 2 normas con el objetivo de darle a la construcción de vivienda por la forma cooperativa los mismos beneficios fiscales que establece la Ley de Vivienda Promovida. Hoy hay 2 cosas que están claras. Uno, la Ley de Vivienda Promovida ni ha realizado un aporte significativo para resolver el problema del déficit habitacional, ni ha generado soluciones para las trabajadoras y trabajadores de ingresos medios y medios bajos. Segundo, el sistema cooperativo ha demostrado en más de 50 años de instrumentación ser el más eficaz y eficiente para la construcción de viviendas de interés social, tanto porque a través de él han accedido a la vivienda miles de familias de trabajadoras y trabajadores, como por tener la mejor relación calidad-precio en la vivienda, como también por su impacto en el entramado urbano, por su vocación solidaria y de construcción de comunidad. En ese sentido, parece razonable que por lo menos se le otorguen al sistema cooperativo las mismas posibilidades que a la construcción de vivienda desarrollada como inversión y negocio. Propusimos incrementar los recursos destinados al AUDELAR para la ampliación del ingreso de docentes al régimen de dedicación total, para el régimen de becas de grado para la población estudiantil más vulnerable, también para el Hospital de Clínicas. Esta propuesta fue presentada también por la coalición y integra el proyecto, y propusimos asignar 10 millones de pesos para dar continuidad a la investigación en el laboratorio conjunto entre Uruguay y la República Popular China en Bio-Nanofarma, que nos sorprende que esta última propuesta, que suponía destinar 10 millones de pesos, no haya encontrado eco en la coalición. No cubrir adecuadamente las necesidades de la Universidad de la República y de la educación pública en general es atentar contra el desarrollo futuro del país. El futuro está cada vez más ligado al desarrollo científico y tecnológico, a la calificación de nuestra gente, y no hay instituciones privadas que puedan sustituir a la educación pública. La educación profesional es además el camino para el acceso a mejores oportunidades de empleo y, por tanto, a mejores ingresos para las hijas e hijos de hogares de menores recursos. La UDELAR y la UTEC han ampliado notablemente, particularmente durante los gobiernos del Frente Amplio, cuando se mejoró sustantivamente la dotación presupuestal de la UDELAR y se impulsó y concretó la creación de la UTEC,
las oportunidades de formación de grado en el interior del país, cubriendo las diversas regiones del mismo y logrando de esta manera disminuir las diferencias de oportunidades que existen entre quienes vivimos en la capital y los que viven en otras localidades. También hemos propuesto un incremento de recursos para la ANEP y la UTEC, que se fundamentan en general en las mismas razones y en particular en lo que hace a la ANEP, en la necesidad de atender la solicitud que realizó el propio organismo de contar con equipos multidisciplinarios. ANEP solicitó 239 millones de pesos y fundamenta el planteo para este concepto, ¿verdad?, de la siguiente manera. El equipo multidisciplinario se configura como un equipo de trabajo conformado por profesionales provenientes de diferentes disciplinas complementarias que se unen para lograr un objetivo común. Dichos equipos tienen el propósito de abordar las dificultades desde una perspectiva integral con el fin de desarrollar al máximo potencial de niños y niñas y adolescentes, contribuyendo con el apoyo educativo y formativo en los ámbitos personal, familiar y social y otorgando herramientas que les permitan enfrentar desafíos futuros. En la realidad que vivimos hoy, con problemas de violencia y convivencia, de consumo problemático, de altos niveles de pobreza, particularmente en la infancia, se fundamenta con creces la necesidad de atender, aunque sea parcialmente, lo solicitado por la ANEP para conformar equipos multidisciplinarios. Tengamos presente que la ANEP solicitó 2.412 millones de pesos en su mensaje y que dentro del proyecto hay previstos 240 millones de pesos. Propusimos reforzar los recursos destinados al sistema de justicia, particularmente atender a las solicitudes de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación. El incremento de las situaciones de violencia del crimen organizado, la aparición de casos de corrupción que han tenido y tienen amplia repercusión en la prensa, las presiones desde diversos ámbitos y lamentablemente también de destacados actores políticos sobre el sistema de justicia, imponen al Poder Ejecutivo y al Parlamento realizar los máximos esfuerzos para destinar los recursos que le permitan cumplir plenamente su función. Hemos presentado también varias mociones vinculadas a la salud. Nos preocupa el tremendo desbalance entre el número de profesionales de salud que atienden en la capital y los que atienden en el interior del país, particularmente al norte del Río Negro. Por eso hemos propuesto destinar recursos para mejorar las retribuciones de las y los médicos residentes. Consideramos positivo de que se destinen fondos a salud mental, esto sin perjuicio de que entendemos que falta una planificación adecuada, no se fortalece la institucionalidad que debe asegurar la coordinación de los distintos actores al plan y los objetivos definidos y un seguimiento y evaluación de las acciones. Nos parece que hay poblaciones que no están contempladas o lo están muy insuficientemente y falta para nosotros una adecuada jerarquización del primer nivel de asistencia y de los programas comunitarios. Y muy especialmente en materia de salud hemos propuesto la reincorporación al proyecto de los artículos enviados por el Poder Ejecutivo contra el consumo de tabaco. Saludamos que luego de algunas vacilaciones ocurridas hace unos meses, el Poder Ejecutivo haya presentado estas propuestas y lamentamos que el Parlamento no lo esté acompañando en esto. En este periodo hemos visto varios intentos de debilitar políticas de prevención de la salud en las que el país había avanzado en años anteriores. Algunas lamentablemente han prosperado, como los cambios en el etiquetado de alimentos. Se ha planteado dejar sin efecto algunas medidas ya adoptadas sobre el tabaco, flexibilizar los límites del consumo de alcohol para conducir. Se ha sostenido sin ningún respaldo científico la discusión del uso del casco o el problema del exceso de... creo que la Cámara conoce los artículos a los que nos referimos en relación al consumo de tabaco y lo que queremos señalar en torno a esto es que los mismos atentan de no avanzar en la aprobación de los mismos, estamos atentando particularmente contra la salud y la salud de las y los jóvenes que pueden entrar en esta adicción
y sabemos que el consumo de tabaco está demostrado científicamente que ocasiona la muerte y es factor preponderante de las principales enfermedades cardiovasculares y cáncer que son ocasión de muerte. Le agradezco mucho, señora presidenta, y termino con esto señalando, como decía al principio, que no vamos a acompañar en este proyecto porque hemos tratado de exponer que consagra desigualdades muy importantes en nuestra sociedad, que no asegura el futuro y que nos debilita también desde todo punto de vista. Muchas gracias.